Dios les bendiga, les invito a que leamos la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, versículo del 1 al 6. Vamos a dar lectura. Apocalipsis capítulo 3, versículo del 1 al 6. Dice así: Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas: Yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives y estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de dónde has recibido y has oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Mas tienes unas pocas personas en Sardis, que no han ensuciado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Les invito a orar. Padre celestial y Dios todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, muchas gracias, Padre, por este momento, porque se está leyendo tu palabra. Muchas gracias por ello. Te pido por todos los que están escuchando, que en el nombre de tu Hijo Jesucristo los bendigas, y que este mensaje de tu palabra traiga para ellos fortaleza, aliento, y el propósito, Señor, se cumpla en sus vidas. Para ello está mi vida en tus manos. Te pido que derrames de tu gracia, que me des de tu ayuda para poder expresar tu palabra correctamente. En tus manos estamos todos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a aprender Sardis, la iglesia llamada a revivir. Sardis. Quiere decir que en esa iglesia quedaban pocos sobrevivientes, o pocos se estaban escapando de la muerte eterna. La iglesia, nosotros sabemos que en todo el mundo hay gente que ha recibido a Jesucristo en su corazón y ha pedido perdón de sus pecados y son lavados y limpiados a precio de sangre. Entonces son la iglesia de Cristo. El llamado. Jesús llama a la iglesia de Sardis a vivir, porque la iglesia estaba a punto de morir, estaba a punto de fallecer, y el Señor le hace un llamado a que ellos, una exhortación, un llamado a que ellos volvieran a vivir. El libro de Apocalipsis es un libro profético. Fue escrito por el apóstol San Juan en una isla de Patmos. Esta isla griega era una cárcel, un tipo de prisión, aproximadamente escrito en el año 64 y 90 de Cristo nuestro Señor. Les invito a que leamos nuevamente Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 iglesias, dice estas cosas: Yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives y estás muerto. Cuando habla de la iglesia, del ángel de la iglesia en Sardis, se refiere al pastor de esa congregación, al pastor de la iglesia de Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios, aquí habla nuestro Señor Jesucristo, porque en él reposó el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de fortaleza, el espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Por eso dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Cuando habla de las 7 estrellas, se refiere a los 7 ángeles de las diferentes iglesias de Asia. Dice aquí: Yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives y estás muerto. Las obras de la iglesia de Sardis eran conocidas por nuestro Señor Jesucristo, porque Él todo lo conoce. Esa iglesia tenía nombre, que estaba viva, pero realmente la iglesia de Sardis ya estaba casi a punto de morir,
porque nuestro Señor Jesucristo le dijo, y estás muerto. El versículo 2, sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Le decía que fuera vigilante. Cuando una persona deja de orar, deja de estar en comunión con Dios y empieza a apartarse de la presencia de Dios y empieza a pecar, entonces va a venir muerte espiritual a esa vida. Y por eso le decía, sé vigilante, que vigilara su conducta, que vigilara su vida espiritual, que vigilara su andar delante del Señor. Y le dijo, confirma, le da ahí una sentencia, una advertencia, que confirmara las cosas que están para morir, porque no había hallado sus obras correctas delante de Dios. El Señor Jesucristo nos observa y Él conoce nuestras obras, Él conoce nuestros hechos, Él conoce nuestra conducta. Y en la iglesia de Sardis no había encontrado sus obras perfectas delante de Dios. Pero vamos a ver el versículo 3. Acuérdate pues de dónde has caído y has oído y guarda y arrepiéntete. Si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás en qué hora vendré a ti. Le hace un recordatorio. Acuérdate pues de lo que has recibido. ¿Qué había recibido la iglesia de Sardis? La palabra de Dios. Que había recibido el perdón de sus pecados, que había recibido la salvación, que había recibido las promesas de Dios, que había recibido la iglesia de Sardis, al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Por eso le dice, acuérdate pues de lo que has recibido, has oído los milagros, las maravillas del Señor, y dice, guárdalo. Que guardara nuevamente lo que había recibido del Señor y que se arrepintiera de su conducta, de su alejamiento, de que ya no estaba en comunión con Cristo. Y le dice, si no velares, vendré a ti como ladrón. Nuestro Señor Jesús dijo, velar y orar para no entrar en tentación. El espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil, la carne está enferma. Por eso les decía, acuérdate pues de lo que has recibido y has oído y guárdalo y arrepiéntete. El arrepentimiento a rectificar y velar en su vida espiritual, a velar ante la presencia de Dios, a velar. Y si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás en qué hora vendré a ti. Aquí nos habla que vendría como ladrón, no que Jesucristo sea un ladrón, no, porque Él es el dueño de la iglesia, el dueño de las vidas, de las almas que se han entregado a Él. Se está refiriendo porque cuando llega un ladrón, pues lo hace inesperadamente, no se sabe cuándo va a llegar. Entonces le decía que velara porque en cualquier momento Él iba a venir por la iglesia. Y en Apocalipsis 16:15, les invito a que leamos Apocalipsis capítulo 16, versículo 15, dice así, he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Nuevamente dice que Él viene pronto como ladrón. No es un ladrón, es una similitud de que habla de que hay que velar, hay que estar apercibidos porque el Salvador viene. San Mateo 24:42, vamos a dar lectura. San Mateo capítulo 24, versículo 42. Dice así, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo le decía a la iglesia de Sardis que velara, porque no sabía cuándo Él iba a venir. Pero la palabra de Dios siempre amonesta a velar, porque nosotros no sabemos cuándo el Hijo de Dios vendrá, pero sí sabemos que puede ser en cualquier de la mañana, en la tarde, en la noche,
va a ser inesperadamente, va a ser repentinamente. También San Mateo 25:13 dice así: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velar significa estar apercibido la vida espiritual. Significa orar y estar consciente y examinando día a día nuestro corazón, nuestra mente, examinando nuestra vida delante de Dios, cómo estamos delante de Él, si ya estamos preparados, velar y orar. ¿Para qué? Para no entrar en tentación, porque el día y la hora vendrá, pero no sabemos cuándo será. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 6, les invito a que leamos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 6, dice así: por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. Cuando le habla a la iglesia de Sardis, que si ella no velaba, vendría a ella como ladrón repentinamente, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Entonces esto nos habla que no durmamos como los demás. Dormir es cuando se deja la oración, cuando se deja el ayuno, cuando se está envolviendo con las cosas del mundo, cuando está ya no en comunión con el Señor, sino ahora está descuidando su comunión, su vida espiritual. Por eso dice: antes velemos y seamos sobrios, estemos apercibidos, porque Cristo Jesús viene por un pueblo apercibido, por una iglesia que le ama de verdad, por una iglesia que se está manteniendo viva y está llenándose de la presencia del Espíritu Santo. Regresamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 4. Mas tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. En medio de que la iglesia de Sardis había muchos que no estaban velando y que espiritualmente varios ya estaban a punto de morir espiritualmente, había pocas personas que no habían ensuciado sus vestiduras. Porque nosotros sabemos que el corazón y la mente son limpiados con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Y ellos estaban guardando para la venida de Jesucristo. Y dice: y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. La palabra de Dios dice que las vestiduras blancas representan las justificaciones de los santos. ¿Y quién nos justificó? Nuestro Señor Jesucristo, por el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Y dice que ellos no han ensuciado sus vestiduras. También es necesario que los que ya hemos creído en Jesucristo y esperamos venida, guardemos nuestras vestiduras espirituales, que nos apartemos del mal, que estemos en oración y en comunión con Dios, pero también vigilando nuestra vida espiritual, porque debemos de guardar nuestras vestiduras, como en la iglesia de Sardis, que guardaban sus vestiduras, porque dice: son dignos. Y la palabra de Dios dice: andemos como es digno del Evangelio. Él nos llamó y nos ha dado una vocación santa para que nosotros seamos dignos de guardar la palabra de Dios, dignos de estar en la presencia del Señor. Son dignos. Vamos a leer 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Vamos a dar lectura, 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Gloria a Dios. La palabra de Dios ahí nos dice que nosotros debemos de ser
buscar a Cristo, que hagamos frutos también dignos de arrepentimiento, nos dice la palabra de Dios, Efesios 4:1. Yo pues, preso del Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Él nos ha dado una vocación santa, una vocación, y Pablo rogaba a la iglesia de Éfeso que se portara como es digno con la vocación que se había recibido de parte de ¿quién? De parte del Señor, de parte de Cristo Jesús. Y nosotros sabemos que con la ayuda de Dios tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Es en 1 Tesalonicenses 1:11. Dice así: por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, que nuestro Dios os tenga por dignos de su vocación, e hinche de bondad todo buen intento y toda obra de fe con potencia. Se rogaba San Pablo a la iglesia de Tesalónica, rogaba que fueran dignos. Entonces, esto quiere decir que también nosotros debemos de orar para pedirle a Dios que nos ayude a agradarle, que nuestra vida sea agradable ante la presencia del Señor. Versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que venciere, el que ha recibido a Jesús en su corazón, sabe que Jesucristo venció en la cruz del Calvario, y el que está del lado de Cristo sabe que es victorioso, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Será vestido de vestiduras blancas, un privilegio. Esto solo lo da Dios. Y no borraré su nombre del libro de la vida. La palabra de Dios habla de un libro, que es el libro de la vida, el libro del Cordero de Dios, el libro de Jesucristo. Los nombres que son escritos ahí es porque quiere decir que tendrán vida eterna. Apocalipsis 20:12 dice así: y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Aquí habla del libro de la vida. Hay otros libros, pero habla del libro de la vida. El que esté en el libro de la vida del Cordero tendrá vida eterna. El Cordero es Jesucristo. El Cordero es el Hijo de Dios. Leamos también Apocalipsis 22:19. Dice así: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Nuevamente aquí la palabra de Dios nos dice que en este libro profético nos da a conocer que hay un libro de la vida. Un libro de la vida, y dice del Cordero, de Jesucristo, de los que han amado y aman a Jesucristo, de los que están guardando su vida ante la presencia de Dios. Filipenses 4:3 dice así: asimismo te ruego también a ti, hermano, compañero, ayuda a las que trabajan juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás mis colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Qué importante que cada uno de los que hemos creído en Jesucristo sepamos claramente que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, que ya estemos nosotros ciertos, porque desde que creímos en el Hijo de Dios nuestro Salvador y le pedimos perdón de nuestros pecados, nuestro nombre por fe fue escrito en el libro de la vida del Cordero. Y dice también la palabra de Dios: y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre. La palabra de Dios dice que si nosotros no negamos a Cristo Jesús en vida, entonces nuestro Señor Jesucristo
Jesucristo nos va a confesar delante de su Padre. San Lucas capítulo 12, Evangelio de San Lucas capítulo 12, versículo 8 y 9 dice así: y os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Claramente la palabra de Dios dice que si aquí en la tierra nosotros le confesamos, confesar quiere decir que, digamos, Jesucristo es mi Salvador, es una forma. Confesarlo, aunque fuera en un juicio o en un momento de dificultad, confesar Jesucristo es mi Salvador. Es el dueño y amo de mi vida. Otra forma de confesar es testificar cuando entregas tu vida por Cristo, o bien cuando vives la palabra de Dios, estás testificando que Cristo es tu Salvador y no estás negando su nombre. Por eso dice aquí: y os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Pero el que le negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Si en esta tierra nosotros predicamos la palabra de Dios y con la ayuda de Dios la vivimos, y con la ayuda de Dios nos damos el nombre de Jesucristo, Jesucristo nos confesará delante de su Padre y delante de los ángeles. Delante de los ángeles, y qué maravilloso será que el Hijo de Dios testifique por nosotros, por nosotros, y pedimos su santa voluntad. Mateo dijo: cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de Él que está en los cielos. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu de Dios hablando a las iglesias. Pero la palabra de Dios es usted revela en su vida espiritual. Si aún no sabe en vida espiritual, el Señor le hace un llamado a que usted viva su amor por Él, a que usted viva en su vida espiritual. La palabra de Dios se dirige a usted. Usted ya no tiene deseos de buscar a Dios, no tiene deseos y no está en comunión con Dios. El Señor le habla a usted que se arrepienta, que recuerde la palabra de Dios, las promesas de Dios, que recuerde lo que Dios le ha dado, lo que Dios ha hecho por usted, y que se arrepienta y nuevamente vuelva a buscar al Señor, y que sus obras sean frutos dignos de arrepentimiento. Pero también usted ha descuidado su vida espiritual. Es necesario que usted vele en su vida espiritual. Usted está permaneciendo fiel en medio de que ve que otras personas ensucian sus vestiduras. En medio de que usted está viendo que otras personas están alejándose de Dios, usted está permaneciendo fiel. Siga fiel, porque el Señor ha prometido darle vestiduras blancas. Pero también usted tiene que estar seguro que su nombre está escrito en el libro de la vida y tiene que permanecer en vida espiritual siempre para que su nombre no sea borrado. Usted también no ha confesado al Hijo de Dios como su Salvador. Le da pena hablar de Cristo, le da pena que digan que es hijo o hija de Dios, le da pena cuando se encuentra en situaciones difíciles de testificar de Él. A usted el Señor le está hablando, que lo confiese delante de los hombres, porque si usted no se avergüenza de la palabra de Dios, si usted no se avergüenza de testificar del Evangelio, entonces Él no se avergonzará de usted delante del Padre, sino lo confesará, lo reconocerá como su hijo. Usted no debe de dar calidad al descuido espiritual. El Señor está haciendo ese llamado
a que reviva su comunión con Dios. Vamos a orar. Los que están a punto de morir espiritualmente a Cristo, pues van a revivir espiritualmente. Y van a sentir deseos de buscarle, de confesar su nombre y de cuidar que su nombre no sea borrado del libro de la vida. Oramos. Padre celestial y Dios todopoderoso, muchas gracias te damos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Están hermanos y hermanas escuchándonos. Muchas gracias porque han escuchado tu palabra. Te pido, Padre, por aquellos que están alejados de ti, se han descuidado, están por morir espiritualmente, que los revivas en su vida espiritual en el nombre de Cristo Jesús, que los aliente, los motive a seguir adelante. No se han hallado sus obras perfectas, pero les está dando la oportunidad que se arrepientan, que rectifiquen, que nuevamente te sigan, que te busquen, que te alaben, que te sirvan con amor, con fidelidad, pero también aquellos que les da pena confesarte, hablar de ti, que se puedan arrepentir hoy y que puedan tener esa fe viva en ti, ese amor por ti para predicar, para testificar y para vivir tu palabra, de quienes ya están escritos sus nombres en el libro de la vida, que permanezcan fieles a ti, Señor, que sus nombres no sean borrados de ese libro del Cordero, el libro de la vida, sino antes más nombres sean escritos en él. Muchas gracias, Padre, por dar sacada vida en el nombre de Jesucristo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre, la comunión y pasión sea con todos los que te alabamos hoy y siempre. Amén.